¿Sabían ustedes que el matrimonio del siglo, la boda que vieron 750 millones de personas en todo el mundo, la historia de amor que cautivó a una generación entera, en realidad fue la mentira más cruel que la corona británica le vendió al mundo? Queridos amantes de las historias reales y las verdades que cambian la historia, prepárense para descubrir la respuesta a la pregunta que atormentó a Diana Spencer hasta su último día. ¿Estuvo el príncipe Carlos alguna vez, aunque fuera por un segundo, realmente enamorado de ella? Lo que van a escuchar hoy, destruirá para siempre la imagen romántica de este matrimonio real. Porque detrás de las sonrisas, detrás de los vestidos de ensueño y las joyas de la corona, se escondía una traición tan profunda que llevó a Diana al borde de la locura. Su Alteza Real parece muy entusiasmado con mi esposa, y ella con él. Estas fueron las palabras exactas que Andrew Parker Bowles, el marido de Camilla, le susurró a otro invitado mientras veía a su esposa besándose apasionadamente con el príncipe Carlos, delante de todos los presentes en el club de polo. Y esto ocurrió apenas unos meses antes de que Carlos le propusiera matrimonio a Diana. ¿Coincidencia? Ustedes juzguen. Desarrollo parte 1. El escándalo que nadie quiso ver. Abril de 1980. Mientras Diana Spencer trabajaba como niñera por unas pocas libras al día, sin imaginar siquiera que su destino estaba a punto de cambiar para siempre, el príncipe Carlos viajaba al sur de África para presidir las celebraciones del Día de la Independencia. Pero Carlos no viajó solo. Con él fue Camilla Parker Bowles, ya casada, ya madre, ya supuestamente fuera de su vida romántica. O eso era lo que todos creían. De ese viaje comenzaron a desprenderse especulaciones de prensa que harían temblar los cimientos de la monarquía británica. Porque lo que ocurrió en África no se quedó en África. Para finales de junio de ese mismo año, el escándalo estaba a punto de estallar. Y fue en el club de polo donde Carlos y Camilla decidieron que ya no les importaba mantener las apariencias. Imaginen la escena. Carlos había llegado al club acompañado de su novia oficial, Anna Wallace. Una mujer hermosa, inteligente, de buena familia. Todo parecía normal hasta que comenzó la música. Carlos dejó plantada a Ana en medio de la pista de baile y se dirigió directamente hacia Camilla. Lo que pasó después fue un espectáculo que nadie pudo ignorar. Se besaron. Se abrazaron. Bailaron como si fueran los únicos en el mundo. Y todo esto delante del marido de Camilla, delante de Anna Wallace, delante de la alta sociedad británica que los miraba con la boca abierta. Anna Wallace, humillada públicamente, se marchó esa misma noche. Y nunca más volvió a dirigirle la palabra al príncipe Carlos. Si ustedes también creen que este comportamiento era completamente inaceptable para un futuro rey, déjenme un comentario con la palabra escándalo. Quiero saber si están tan indignados como yo cuando descubrí esta historia. Desarrollo parte 2. El hombre que permitió todo. Pero aquí viene la parte más perturbadora de toda esta historia. Andrew Parker Bowles, el marido de Camilla, no solo no se molestó por la humillación pública, sino que parecía disfrutarla. Andrew era el hijo de un terrateniente, alto sheriff de Berkshire, comandante de los Blue Royals, un prestigioso regimiento de caballería. Un hombre atractivo, poderoso, acostumbrado a que las mujeres cayeran a sus pies. Pero Andrew tenía un problema. Era un mujeriego incorregible. De esos hombres que vuelven locas a las mujeres con sus uniformes pero que nunca pueden ser fieles a una sola. Y aquí viene el detalle que cambia toda la historia. Según Tina Brown, una de las biógrafas más reconocidas de Diana, el verdadero amor de Camilla nunca fue Carlos. Era Andrew. Camilla se había casado con Andrew después de 6 años de espera. Cuando los padres de ella, cansados de la incertidumbre, publicaron el anuncio del compromiso en el Sunday Times sin consultarle a él. Andrew sintió que no podía retractarse porque el compromiso ya había sido anunciado públicamente. Pero él nunca dejó de tener amantes. Y Camilla tuvo que aprender a jugar ese juego cruel. Para sobrevivir en su matrimonio, Camilla tuvo que relajar sus estándares morales. Aprendió a minimizar el dolor de las traiciones de Andrew riéndose de ellas y comentándolas abiertamente. El adulterio se había convertido en la forma de supervivencia de su matrimonio.
Y cuando Carlos reapareció en su vida después del asesinato de Lord Mountbatten en 1979, ella estaba dispuesta y disponible. Desarrollo parte 3, la manipulación maestra. Pero Camilla no era una víctima pasiva en esta historia. Era una estratega brillante que sabía exactamente cómo manejar a los hombres de su vida. Con Andrew, jugaba el papel de la esposa comprensiva que acepta las infidelidades. Con Carlos, jugaba la carta aún más poderosa, la de la mujer que no está desesperada por amor. Su romance con Carlos había sido divertido, halagador, hasta sexy. Pero siempre mantuvo esa distancia emocional que vuelve locos a los hombres. Ella controlaba la relación y siempre tenía una manera de salirse. Una modelo que había estado con Carlos en 1970 reveló detalles íntimos devastadores. Carlos era extremadamente tímido en la cama. Solo podía hacerlo a oscuras y en la posición del misionero. Camilla, con su experiencia sexual y su personalidad desenfadada, era exactamente lo que Carlos necesitaba para relajarse. Ella tenía el poder, y lo sabía. Si quieren entender cómo una mujer puede manipular psicológicamente a dos hombres al mismo tiempo, activen la campanita de notificaciones porque esta historia apenas está comenzando. Desarrollo parte 4, la búsqueda desesperada de una novia. Para la familia real, la obsesión de Carlos con Camilla había pasado de ser un simple desliz juvenil a un serio obstáculo para el futuro de la monarquía. Además de que estaban dando demasiado de qué hablar en los círculos sociales, tenían un problema urgente. Carlos ya había cumplido 30 años y seguía soltero. La presión era inmensa. Necesitaban encontrar una novia para Carlos, y la necesitaban rápido. Fue la vivaz reina madre quien sacó el nombre de Diana Spencer de su lista de vigilancia. Y cuando digo lista de vigilancia me refiero literalmente a eso. Una lista de jóvenes vírgenes de buena familia que podrían servir como futuras reinas. Diana era perfecta para el papel. Nieta de una de las grandes amigas de la reina madre, la baronesa Ruth Fermoy. Dulce, modesta, con ganas de encajar. Hija de una de las familias aristocráticas más antiguas de Inglaterra. Y lo más importante, sin un pasado en el que la prensa pudiera hurgar. Diana Spencer era una candidata ideal para la posición de princesa de Gales. Así comenzó un goteo calculado de invitaciones que incluían a Diana en los eventos donde estaba presente el príncipe de Gales. Desarrollo parte 5. El enamoramiento unilateral. Pero aquí viene la parte más trágica de toda esta historia. Diana no se enamoró de Carlos en ningún encuentro social específico. Diana había estado enamorada de Carlos desde siempre. O más bien, estaba enamorada de la idea que tenía de él. Sus compañeras de internado recuerdan que tenía una foto de Carlos, tomada el día de su investidura como príncipe de Gales, colgada en la pared de su dormitorio. Imaginen, una adolescente de 16 años, con problemas de autoestima, que había reprobado todos sus exámenes, soñando cada noche con el príncipe perfecto que la rescataría de su vida ordinaria. Cuando todas estas invitaciones empezaron a llegar, Diana estaba emocionadísima. Para ella, era como si sus sueños más románticos se estuvieran haciendo realidad. Y fue en una fiesta en Newgrove, donde Diana tuvo su oportunidad. Según ella misma relató años después a Andrew Morton, se encontró sentada junto a Carlos y le dijo algo que cambiaría su destino para siempre. Se veía muy triste cuando caminó por el pasillo en el funeral de su tío, señor. Fue la cosa más triste que he visto en mi vida. Mi corazón sangraba por usted cuando lo miraba. Pensé que se sentía tan solo, que necesitaba que alguien cuidara de usted. Si ustedes también creen que Diana era demasiado joven e inocente para entender en qué se estaba metiendo, compartan este video con alguien que necesite conocer la verdad sobre este matrimonio. Desarrollo parte 6. La prueba de fuego en Balmoral. Diana había dado en el blanco con su habilidad emocional natural. Había conseguido conectar con Carlos, o más bien con su sentido de autocompasión. Cuando Carlos le ofreció llevarla de vuelta a Londres en su auto, solos, Diana se negó educadamente. No era tonta, sabía que tenía que mantener su reputación intacta. Pero otra invitación llegaría pronto, y esta vez directamente de la oficina de la reina. Los Juegos Braemar en Balmoral.
Diana nunca había estado en el castillo de verano de la reina. Ser invitada a estos juegos cuando la reina iba a estar presente no era cosa menor. Pasar tiempo con la familia real, en su castillo de verano en Escocia, no es cosa sencilla. Aunque la familia real se encuentra de vacaciones, se espera que tanto miembros como invitados respeten las tradiciones de forma estricta. El código de vestimenta era riguroso. Los pantalones estaban prohibidos para las mujeres y se requerían 4 cambios de ropa al día. Un atuendo informal para el desayuno, seguido de un cambio a ropa deportiva para las actividades al aire libre, después un cambio de ropa para tomar el té por la tarde, y finalmente un atuendo formal para cenar. Históricamente, invitados como primeros ministros y sus esposas han sufrido estas visitas y el sarcástico sentido del humor de la familia real, muchas veces sin éxito alguno. Pero Diana lo hizo estupendamente. Caminó bajo la lluvia, se cayó en charcos lodosos, y respondió a todo con buen humor y carcajadas. La reina la encontró adecuada y encantadora. Los amigos de Carlos la vieron como alegre, sencilla y simpática. Desarrollo parte 7. La inocencia que conquistó a la prensa. La Diana de 19 años era joven e inocente de una manera conmovedora. Estaba emocionada con cualquier señal mínima de interés de Carlos. Era una chica tranquila que no fumaba, no bebía, no usaba drogas, y pasaba su tiempo libre leyendo novelas románticas, viendo televisión, o visitando a sus amigas. Cuando la prensa tuvo las primeras pistas de que algo se cocinaba con el príncipe de Gales, se sintieron sorprendidos de hurgar en su pasado y no encontrar absolutamente nada escandaloso. La prensa británica, acostumbrada a publicar fotos e historias comprometedoras sobre las novias del heredero al trono, se encontró con que en el caso de Diana, la noticia era precisamente la falta de noticias. Las fotos que ella permitió que un reportero le tomara, con la promesa de que la dejarían en paz después, se robaron el corazón de los británicos. Parada a contraluz en un jardín, con un niño en sus brazos y otro de la mano, la ligereza de su falda permitió que se transparentara todo el contorno de sus piernas. Diana estaba horrorizada cuando las fotos fueron publicadas, pero el público británico se sintió cautivado. Desarrollo parte 8. El juego peligroso con la prensa. La foto mostraba su obvia inocencia, su amor por los niños, su gran falta de experiencia y su innegable belleza. Todas las cualidades del más romántico ideal femenino. Pero aquí viene un detalle que pocos conocen. Diana no era tan ingenua como parecía. Ken Lennox, uno de los reporteros que comenzó a seguirla desde el principio, recuerda algo revelador. Ella no era ni ingenua ni tímida. Todo el mito salió por la manera como miraba cuando bajaba la cabeza. Su cabello caía sobre sus ojos y alzaba la mirada de vez en cuando para vernos. Pero en cuanto se apagaban las cámaras, se sentaba en el capó del coche y reía y bromeaba sobre cómo nos había despistado y perdido el día anterior. Diana había descubierto algo para lo que era realmente buena: las relaciones públicas. Después de años sintiéndose incompetente en la escuela, finalmente había encontrado su talento. Si están empezando a darse cuenta de que Diana era mucho más inteligente de lo que todos creían, déjenme un comentario con la palabra inteligente. Esta revelación cambia completamente la perspectiva de su historia. Desarrollo parte 9. La incompatibilidad obvia. Mientras la prensa y el público británico caían rendidos a los pies de Diana, Carlos y sus amigos tenían serias dudas. La encontraban encantadora, sí, pero no para él. Además de la brecha de edad de más de 13 años, estaba la cuestión fundamental de su incompatibilidad intelectual. Carlos era un intelectual empedernido, lo suficientemente cultivado como para hablar por horas con cualquier mandatario mundial sobre filosofía, arte, arquitectura o política internacional. Pero Diana no tenía intereses intelectuales. ¿Qué iba a pasar cuando, sentada al lado de un alto funcionario, la conversación se centrara en la caída de la bolsa o las nuevas restricciones financieras internacionales? Más importante aún, ¿qué iba a pasar cuando las luces se apagaran y Carlos y Diana se quedaran finalmente solos? Durante todo el tiempo de lo que se conoce como la etapa del cortejo, ellos habían tenido muy poco contacto real, y casi nunca habían estado únicamente ellos dos. Desarrollo parte 10. La presión insoportable. La presión sobre Carlos era inmensa y venía de todos lados.
Incluso la reina madre le aconsejó a su nieto en un almuerzo de 1980 sobre no perder la oportunidad con Diana Spencer. El tiempo corría y Carlos no se decidía. Qué difícil debe ser la vida cuando tu matrimonio no es un asunto personal sino un asunto de Estado. En su tour por la India, cuando la prensa presionó a Carlos una vez más sobre un compromiso matrimonial, él respondió con una frase que lo dice todo. Yo no puedo vivir 2 años con una mujer como ustedes probablemente podrían. Tengo que hacerlo bien a la primera, o ustedes van a ser los primeros en criticarme. Pero lo más revelador de todo, Carlos no llamó ni una sola vez a Diana durante este tour de varias semanas. Al parecer al volver, su remedio contra la presión fue pasar un par de días con Camilla. Solo después llamó a Diana. Tiene sentido cuando entendemos las motivaciones de cada uno. Diana creció como muchísimas otras chicas de su época, soñando con el príncipe de Gales y un matrimonio lleno de amor. Carlos, por su parte, estuvo siempre consciente de su destino como monarca, y de que el matrimonio era para él, primero, una obligación. Él mismo lo expresó en sus propias palabras, y estas palabras deberían estar grabadas en la historia como la confesión más cruel de un futuro esposo. El matrimonio es un asunto mucho más importante que enamorarse. Pienso que uno debe concentrarse en que el matrimonio sea una cuestión de cariño y respeto mutuo. Básicamente tienen que ser buenos amigos, y el amor, estoy seguro, nacerá de esa amistad. En otra ocasión fue aún más directo. Si voy a decidir con quién vivir los próximos 50 años, lo último que quiero es que en esa decisión, mi cabeza esté dominada por mi corazón. Para Carlos el amor y la felicidad eran condiciones secundarias. Él no elegiría una esposa, elegiría una mujer que pudiera cubrir el puesto. Y mientras tanto, Camilla observaba todo desde las sombras. Había hecho sus cálculos. Esta candorosa jovencita de 19 años, inculta, inmadura y derretida de amor por el príncipe, no era rival para ella. Camilla nunca quiso casarse con Carlos, pero tampoco quería perder su relación especial con él. Así que se volvió una de las personas más entusiastas sobre la relación con Diana. Ese invierno, durante el viaje de esquí a Suiza, Carlos escribió en su diario palabras que revelan su verdadero estado mental. Es la cuestión de dar un paso inusual en circunstancias desconocidas lo que inevitablemente me inquieta, pero espero que al final sea lo correcto. Al parecer, ese final había llegado. El 2 de febrero de 1981, Carlos llamó a Diana desde las montañas suizas. Cuando vuelva, tengo algo que preguntarte. Y así, queridos amigos, comenzó el matrimonio más documentado y más trágico del siglo XX. Un matrimonio basado en la presión, la conveniencia y la manipulación. Diana Spencer, la joven que soñaba con un cuento de hadas, estaba a punto de convertirse en la protagonista de la pesadilla más pública de la historia moderna. Si esta revelación sobre la verdadera naturaleza del matrimonio de Carlos y Diana los ha impactado tanto como a nosotros, háganme un favor. Den like a este video, suscríbanse al canal, y activen todas las notificaciones. Porque en el próximo episodio revelaremos algo aún más devastador. Cómo Diana descubrió la verdad sobre Camilla durante su luna de miel, y por qué esa revelación la llevó al borde del colapso mental. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Carlos alguna vez tuvo la oportunidad de enamorarse realmente de Diana, o todo estaba condenado desde el principio? Los leo, los respondo, y recuerden, la verdad siempre es más impactante que la ficción. Hasta la próxima, queridos buscadores de la verdad real.